Presento otra vez, mi nombre es Soledad Cerniguet y trabajo en el Laboratorio de Microbiología Linal. La idea de la presentación de hoy es profundizar un poquito más sobre algunos temas que fuimos hablando el otro día. Vamos a ir arrancando, a ver, puedo pasar. Vamos a empezar hablando algunas generalidades que nombramos el otro día, pero para hoy profundizarlas respecto al microorganismo que causa el botulismo, que es el Clostridium botulinum. Recordemos que es un microorganismo anaerobio, esto significa que se desarrolla en ausencia de oxígeno. Otra característica importante es que es esporoformador y que las esporas que forman son muy termorresistentes. Productor de toxina botulínica, que es la que va a generarnos la enfermedad, y de las cuales se conocen 7 serotipos que se designan con las letras de la A a la G. Los tipos de toxinas A, B, E y en algunos casos el F son los que causan la enfermedad. Esto lo habíamos hablado un poquito el otro día, pero remarqué algunas características que son las más importantes a tener en cuenta a la hora de elaborar un alimento, en qué ítem nosotros vamos a tener que prestar más atención para evitar la producción de la toxina. Para profundizar un poco más respecto al microorganismo y sus toxinas, podemos dividirlos en 4 grupos respecto al metabolismo. El grupo 1 van a ser todas cepas proteolíticas, es decir, que descomponen las proteínas, y este grupo va a producir toxinas del tipo A, B y F. El grupo 2 son las cepas no proteolíticas y son las productoras de toxinas B, E y F. Recordemos, como les volvió a la diapositiva anterior, que las A, B, E y algunos casos la F son las que a nosotros más nos interesan porque producen la enfermedad. Entonces, estos dos grupos los encontramos dentro del grupo 1 y el grupo 2. Esos dos grupos son los que producen las toxinas que nos pueden llegar a causar la enfermedad. Respecto al grupo 3, producen toxinas del tipo C y D, y respecto al grupo 4, las toxinas del grupo G. Las diferencias principales están en las resistencias de estas toxinas y estas cepas que producen estas toxinas. Más adelante vamos a ir viendo que hacemos diferencias en cuanto a temperatura, actividad acuosa, y vamos a ver que tenemos que prestarle más atención todavía para poder evitar la producción de este tipo de toxinas respecto al grupo metabólico al que pertenezcan. Para repasar un poco y por si alguno no lo tiene por ahí tan claro, el tema de la formación de las esporas en este microorganismo es muy importante tener en cuenta cómo se producen y cómo luego producen las toxinas, porque teniendo en claro esto vamos a saber dónde atacar a la hora de evitar la formación de la toxina. El microorganismo entonces lo podemos encontrar como una célula vegetativa. Esta célula se destruye fácilmente por calor. Cuando el microorganismo en estado vegetativo, se encuentra frente a condiciones adversas que no le favorecen en su crecimiento, lo que hace es formar una espora. Esta espora es una forma más resistente que el microorganismo utiliza para sobrevivir a esas condiciones adversas. Cuando está en esta forma, toleran condiciones ambientales, por ejemplo, exposiciones a 100 o 121 grados centígrados, tolera la desecación, la falta de nutrientes y los cambios extremos de pH durante largos periodos de tiempo sin perder la capacidad de germinar. Esto significa que no pierde la capacidad de volver a ser una célula vegetativa. Entonces, si yo tengo el microorganismo, encuentra condiciones adversas, esporula. Puede resistir en ese formato un montón de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando otra vez el medio le vuelve a dar condiciones favorables para ese microorganismo. Por ejemplo, en un alimento mal conservado, yo le estoy dando una temperatura ambiente, es favorable para la germinación del microorganismo. Vuelve a pasar a su forma vegetativa, ¿sí?
Siempre que hablo de condiciones favorables o adversas, me refiero a adversas para el microorganismo. Una vez que vuelve a pasar a su forma vegetativa, es donde se pueden multiplicar y generar las toxinas. Entonces, si yo tengo controlado esa etapa de germinación, cuando el microorganismo pasa de espora a célula vegetativa, si lo controlo, evito la multiplicación y la generación de toxinas. Esta formación de toxinas puede pasar dentro de los 3 a 4 días en un entorno favorable para ese microorganismo y generalmente sean alimentos húmedos y poco ácidos con temperaturas más o menos comprendidas entre 40 y 50 grados centígrados y 4 y 50 grados centígrados y con un menos de 2% de oxígeno. Estas características las vamos a ir hablando más en detalle, pero lo que quería mostrar en esta diapositiva era dónde nosotros tenemos que prestar atención, en qué pasos para evitar que se formen las toxinas. Decíamos que era un microorganismo esporoformador. Estas esporas están distribuidas por toda la naturaleza y depende del grupo en que pertenezcan, predominan más en un ambiente que en otro. Las esporas producidas por cepas del grupo 2 predominan en ambientes acuáticos y las esporas producidas por cepas del grupo 1 predominan en ambientes terrestres. Esto es algo que leímos alguna información de distintas fuentes y encontramos que en branquias y en vísceras de pescado se podían encontrar esporas de este microorganismo. Los alimentos cosechados de los suelos, como las verduras, a menudo tienen esporas del tipo A y B. Leímos mucha información también que en Argentina hay altas incidencias de las esporas de tipo A. Si se acuerdan, el brote ocurrido el año pasado a través de un matambre de pollo arrollado fue provocado por botulismo del tipo A. Y por otro lado, lo que les comentaba del pescado, que leímos mucha información y por ahí no la teníamos tan clara con eso, encontramos muchos datos que las esporas del grupo 2 predominan en ambientes acuáticos y se encuentran en pescados crudos y en las vísceras de pescados, en cangrejos y en mariscos también. Entonces, a la hora de controlar el crecimiento de este microorganismo, los factores, sobre todo intrínsecos, que tenemos que tener en cuenta va a ser la temperatura, el pH, la actividad acuosa, los nutrientes y por otro lado el tema del agregado no de antimicrobianos y la flora competitiva que le va justamente a competir los nutrientes a este microorganismo. Entonces, a la hora de elaborar un alimento de los considerados alimentos riesgosos para este tipo de enfermedad, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para bajar el riesgo de producir la enfermedad. Como decíamos, uno de estos factores es el pH. El pH me va a dar una idea de la acidez o alcalinidad de ese producto. Para los que no son por ahí tan químicos o técnicos de laboratorio, les puse acá un dibujito para poder ver. El pH tiene un rango que va desde 1 hasta 14, la mitad, o sea el 7 es un pH neutro, de ahí para abajo es ácido y de 7 hasta 14 es alcalino. Nosotros vamos a hacer foco en el pH 4,6 o menos aproximadamente, porque es el pH que para este tipo de microorganismos me va a dar seguridad. Ahí puse una flechita donde sería más o menos un pH de 4,6. De ahí para abajo, o sea, en condiciones de acidez, el microorganismo no se va a desarrollar. Al no poder desarrollarse, no va a poder producir la toxina. Entonces, este tipo de alimentos van a ser más seguros respecto al Clostridium botulinum. En alimentos de pH mayores, o sea, que van a tender a la alcalinidad, voy a tener que prestar
más atención a mi procesamiento porque voy a tener que buscar otros factores para inhibir el crecimiento del microorganismo. Una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de producir un alimento respecto al pH es que si yo le agrego algún medio para acidificar ese producto, le tengo que dar un tiempo y un mezclado al producto para que sea parejo, homogéneo en todo el producto, ¿sí? Tarda un poco en disminuir este pH una vez que yo le agrego la sustancia para la cual estoy utilizando para bajar el valor ese. Entonces, siempre que haga un alimento y quiero utilizar algún medio para disminuir ese pH, tengo que darle un tiempo y realizar un mezclado para poder difundir los ácidos dentro del alimento. La otra vez habíamos hablado y algunas personas nos habían pedido de si les podíamos mostrar el tema de las tiritas reactivas para poder medir en cualquier lado el pH. Son estas que se ven en la pantalla a la izquierda, que dice tiras reactivas. Vienen en unas cajitas, como ven, tiene un valor de pH de 0 a 14, o sea, mide todo el rango de pH. Los que están ahí sueltitas son las tiritas que vienen adentro. Lo que se hace es introducir la tirita dentro del producto. Esos cuadraditos de colores van virando de color y en la caja trae un muestreo, una muestra. Depende del color que me dé, es el número de pH que tiene mi producto. Es decir, si cambia, por ejemplo, todo amarillo, amarillo, verde y amarillo, como sería el valor 1, si mi tirita queda de ese color, significa que tengo en mi producto un pH 1. El aparatito que se ve a la derecha es un pHímetro, por ahí es un poco más sofisticado, es muy fácil de usar, pero por ahí no es tan fácil que uno lo tenga en su casa. Las tiras de pH es mucho más rápido. Y respecto a este valor de pH, podemos diferenciar que para las cepas proteolíticas tienen un valor mínimo de crecimiento de 4,6 y para las no proteolíticas 1 de 5. Vamos a empezar a ver que depende del grupo al que pertenezcan, algunos valores y unos factores para evitar el crecimiento son más estrictos para un tipo de cepas que para el otro. Otro de los factores que puedo utilizar para controlar el Clostridium en los alimentos es la temperatura. Acá abajo les puse un termómetro como para pinchar los alimentos, es una forma que puedo tener para medir la temperatura. Recordemos que las esporas de este microorganismo son termoresistentes, se requieren temperaturas de esterilización para poder inhibirlas, depende del tipo de alimento, pero aproximadamente son 121 grados a 15, 20 minutos, y que las toxinas son termolábiles. También en este caso depende el tipo de grupo al que pertenezcan, va a variar las temperaturas para el cual crecen esas cepas. Para el grupo 1 tenemos un rango de 10 a 45, 50 grados centígrados. Las esporas producidas por cepas de estos grupos son mucho más resistentes al calor. Y para el crecimiento de cepas del grupo 2, fíjense que la temperatura va desde 3,3 a 40, 45 grados centígrados. Esto es importante tener en cuenta y nosotros también leyendo la bibliografía nos vamos sorprendiendo de lo que encontramos. Fíjense que es un valor mucho más chico el que hay que tener en cuenta para este tipo de cepas. Entonces, a la hora de producir un alimento es importante abarcar todo el rango de temperatura para ambos grupos. Me centré en estos dos grupos porque son, si van unas diapositivas para atrás, recuerde que son los grupos que producen toxinas que causan enfermedad. Por eso toda la presentación está centrada en estos dos grupos. Otro de los factores que dijimos que podíamos controlar para el Clostridium es la actividad acuosa. Un poco lo nombré la presentación anterior, que la actividad de agua es el agua disponible para que los microorganismos puedan crecer y puedan
desarrollar todas sus funciones metabólicas. Podemos controlar esta actividad acuosa mediante la adición, por ejemplo, de cloruro de sodio o de sacarosa. En el caso de los productos que relacionamos con el Clostridium, por ahí es más fácil la utilización del cloruro de sodio mediante la salmuera. Con esto reducimos la actividad acuosa y lo que generamos es que el agua esa no esté disponible para los microorganismos. Entonces, una W de 0,94 o menos es un valor que nos sirve para prevenir el crecimiento y la formación de toxinas del tipo A, B y E principalmente. Más o menos para el grupo 1, una concentración del 10% de salmuera nos sirve para inhibir el crecimiento y para el grupo 2, una concentración del 5% de salmuera también sirve para inhibir el crecimiento. En el caso de la sacarosa sería del 30 y 15% respectivamente. Entonces, hasta ahora fuimos nombrando que el pH, la temperatura y la actividad acuosa, con sus respectivos valores, son los factores que tenemos que tener en cuenta para inhibir el crecimiento y, por ende, la producción de toxinas. Bueno, y acá le fui poniendo toda la bibliografía, es esta y mucho más la que existe, hay muchísima información. Yo saqué de esta, principalmente de este listado, hay para las personas que se dediquen a elaborar principalmente conservas, la USDA tiene una guía completa de elaboración de conservas caseras, que ahí puse el link, y también la página del CDC habla un montón sobre el tema de conservas, puse esos dos links porque van a poder encontrar muchísima información. Mucha se repite dentro de toda esta bibliografía y está volcada en la presentación, pero para el que quiera indagar más al respecto, les dejo ahí la data.